Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca de las partes que cuando fallan provocan que el vehículo se apague. Como sabemos, este es un tema que todos los conductores temen, precisamente cuando el motor del vehículo se apaga de repente, y esto puede ocurrir en carretera, en un semáforo, al arrancar el vehículo, en frío, en caliente, puede ocurrir en diferentes condiciones. Y lo que sucede es que de pronto el vehículo pierde fuerza, el motor se muere y tenemos solo unos segundos para orillarnos y ponernos a salvo. En otras ocasiones, el vehículo sí muestra algunos síntomas de falla y poco tiempo después termina apagándose. Entonces, precisamente de eso voy a hablar, de las partes que provocan esto, y lo interesante aquí va a ser hablar de los síntomas que cada parte provoca precisamente cuando falla, que es bastante importante. Entonces, comenzamos con el sensor CKP o sensor de posición de cigüeñal. Este sensor detecta la posición y la velocidad del cigüeñal y es una de las principales referencias para la inyección y el encendido. Y cuando falla, básicamente lo que sucede es que el motor se apaga de inmediato, como si sacáramos la llave del switch, y esta falla puede ser en frío, en caliente o por vibraciones. Y aquí lo que puede suceder es que cuando el sensor deja de funcionar de repente, cuando internamente falla, directamente el vehículo se va a apagar porque es una señal crítica para la computadora. Vamos a seguir teniendo electricidad, el vehículo se va a apagar y se va a parar, pero el motor de arranque todavía va a estar funcionando. Es importante mencionar. También es importante mencionar con la falla de este sensor que probablemente aparezca el check engine y probablemente nos registre un código de falla. Eso también es importante. Otro detalle también importante es que en algunas ocasiones no falla el sensor, sino que falla el conector o el mismo sensor puede estar flojo y esto puede causar fallas intermitentes, estos apagones intermitentes. Y también es importante mencionar que cuando falla el sensor CKP no vamos a tener chispa en ninguno de los cilindros y tampoco pulso de inyección. En la mayoría de las ocasiones no va a haber ni chispa ni pulso de inyección. Entonces a continuación seguimos con el sensor de posición de árbol de levas y en este caso es muy parecido a lo que mencioné con el sensor CKP, prácticamente aplica lo mismo. En este caso la información de estos dos sensores es crítica, la posición del cigüeñal, la posición del árbol de levas, es información bastante crítica. La única diferencia es que algunos vehículos cuando falla el sensor de posición de árbol de levas no se apagan, sino que registran el código de falla a la luz del check engine y tienen algunos síntomas, pero no se apagan. A lo mejor el vehículo se puede comportar de manera extraña, pero en algunas ocasiones el vehículo no se apaga. En algunos se apaga, en otros no. Esa es la única diferencia. Entonces, de ahí pasamos directamente a la bomba de gasolina. La bomba de gasolina es otro de esos componentes que cuando falla, el vehículo se va a apagar. Y en este caso, la bomba puede fallar en cualquier momento. Y lo que sucede es que pues directamente el vehículo se apaga, como no hay gasolina, como la bomba no funciona, la gasolina no llega a los inyectores, por lo tanto no llega a los cilindros, el vehículo se va a apagar y ya no va a encender. Y aquí lo que vamos a notar es que cuando el vehículo se apaga y lo queremos arrancar, vamos a escuchar el motor de arranque, pero si ponemos atención y escuchamos cerca de donde está el tanque de gasolina, no vamos a escuchar ese sonido que se escucha cuando ponemos la llave del switch en on y se escucha que trabaja la bomba y se genera esa presión en el riel de inyectores. Hay un sonido, pero cuando falla la bomba de gasolina, ese sonido no se escucha. Y eso es una pista de que muy probablemente el problema sea la bomba de gasolina. Y en este caso el vehículo se puede apagar cuando va corriendo, cuando nos detenemos o simplemente en frío. Si tratamos de arrancar el vehículo, puede ser que el vehículo no arranque. Aunque un día antes haya estado funcionando, se enfría la bomba, en la mañana queremos arrancar el vehículo y el vehículo no arranca. Obviamente la prueba final para saber si la bomba de gasolina funciona o no, pues es poner un manómetro de presión en el riel de inyectores para ver si la bomba está generando presión. Y por supuesto, siempre hay que revisar las alimentaciones de tierra y de corriente a la bomba para estar seguros de que el problema no viene ni por conector o por cableado. Y en este caso, hablando del sistema de entrega de combustible, otro componente que puede provocar que el motor se apague es el regulador de presión de gasolina, pero esto solamente para los vehículos que traen un sistema con regulador externo, y son estos sistemas que traen la línea de retorno, donde el regulador de presión es controlado por vacío, trae una manguera que trae vacío del múltiple de admisión. Entonces, cuando este regulador pasa, lo que hace es que puentea un poco de gasolina del riel al múltiple de admisión y en este caso
los síntomas que vamos a tener cuando pasa esto es que el motor tiene fallas de encendido y en un momento determinado el motor se ahoga y se apaga. Esto es por el exceso de gasolina no controlada que entra al múltiple de admisión, llega a los cilindros y esto provoca que las mezclas sean muy ricas y en estas condiciones la computadora no puede controlar ni la marcha mínima ni el funcionamiento del motor y se termina ahogando por exceso de gasolina y se apaga. Pero esto solamente puede pasar en los vehículos donde tenemos un regulador mecánico regulado por vacío, que son los sistemas que tienen regulador y línea de retorno. Entonces de ahí pasamos a lo que tiene que ver con el sistema de encendido o el sistema que nos entrega la chispa en los cilindros. Y en este caso tenemos las bobinas de encendido en los vehículos donde todavía no tenemos bobinas individuales. Sí puede suceder que la falla de una bobina provoque que el vehículo se apague, sobre todo como lo menciono en esos vehículos que tienen paquetes de bobinas, que muchas veces una bobina puede dar chispa a 4 cilindros, a veces a 2 cilindros, a veces a 3 cilindros. Entonces cuando falla una bobina y por ejemplo el vehículo es de 4 cilindros, si la bobina es para 2 o para 4 cilindros, directamente el vehículo se va a apagar. En algunas ocasiones, cuando fallan las bobinas grandes, el motor se apaga repentinamente. Otras veces, si quedan, por ejemplo, 2 cilindros activos y 2 inactivos, va a empezar a fallar y se va a apagar. Otras veces, al arrancarlo, el vehículo a veces se nota como que hace un intento por arrancar y eso nos indica que hay uno o más de alguno de los cilindros que no funciona y por eso notamos que el motor trata de arrancar, pero en este caso sería con uno o más de uno de los cilindros inactivos. Y por ejemplo, cuando tenemos bobinas de encendido individuales, en ese caso, si revisamos chispa y nos damos cuenta que ninguna de las bobinas entrega chispa, en ese caso lo más probable es que lo que no sirva o lo que no funcione sea el sensor de posición de cigüeñal, ya que sin la señal de ese sensor, la computadora no va a entregar las señales a las bobinas para que se genere la chispa. Y hablando también de los vehículos que todavía tienen las bobinas grandes, que no tienen las bobinas individuales, hablando de los vehículos que todavía tienen módulo de encendido también, si el módulo de encendido falla, no va a llegar la señal a las bobinas y las bobinas no van a funcionar. Y en ese caso, ninguna de las bobinas va a funcionar si el módulo de encendido se daña. Muchos de estos vehículos tienen módulos de encendido externos y como lo menciono, cuando falla este módulo, las bobinas no funcionan y el vehículo se apaga y no vuelve a encender. Solamente cuando giramos la llave se va a escuchar el motor de arranque, pero no va a haber chispa en ninguno de los cilindros. Entonces a continuación vamos a pasar a lo siguiente, que es lo relacionado con la admisión de aire. Y directamente podemos hablar del cuerpo de aceleración electrónico. En este caso, cuando el cuerpo de aceleración electrónico falla, puede ser que el vehículo se apague y no vuelva a encender. Si el actuador de la mariposa de aceleración falla, generalmente se cierra y ya la computadora no lo controla, por lo tanto, generalmente el vehículo no va a arrancar o se va a apagar. Y en algunas ocasiones lo que sucede es que arranca, a lo mejor el vehículo puede funcionar, pero la computadora no puede hacer el control de la marcha mínima y muy fácilmente se va a apagar. Y en el caso de la falla provocada por cuerpo de aceleración electrónico, también nos va a generar, aparte de la luz del check engine, obviamente códigos de falla del cuerpo de aceleración electrónico. Entonces de ahí pasamos a lo siguiente, que es la válvula jack. También la válvula jack puede hacer que el vehículo se apague e incluso puede provocar que el vehículo ya no vuelva a arrancar. Y esto también es porque, como sabemos, esta válvula controla directamente la marcha mínima y en algunas ocasiones lo que sucede es que el vehículo va funcionando de manera normal y si la válvula falla, cuando llegamos a un semáforo o cuando detenemos el vehículo se apaga y ya cuesta mucho trabajo arrancarlo. A veces se puede arrancar apretando el acelerador, pero inmediatamente cuando soltamos el acelerador no controla la marcha mínima y aquí depende la falla que tenga la válvula jack. Si la válvula jack se queda cerrada y prácticamente no se puentea aire, lo que va a suceder es que por más que le demos a la llave, el vehículo no va a arrancar y nos vamos a dar cuenta de que es la válvula jack porque si apretamos el acelerador y arrancamos, ahí el vehículo sí va a arrancar, pero en cuanto soltemos el acelerador, el vehículo se apaga y eso quiere decir que muy probablemente el problema es la válvula jack que se quedó tapada. Si se queda destapada o abierta, en esos casos sí enciende, se puede manejar, pero el control de marcha mínima es muy errático y fácilmente el vehículo se apaga.
La computadora no controla la marcha mínima y se apaga muy fácilmente al frenar o al bajar las revoluciones del motor. Entonces de ahí pasamos a otro componente que cuando falla directamente el motor se apaga y muy probablemente ya no vuelva a funcionar. Y es cuando la banda de tiempo se rompe. Si la banda de tiempo se rompe, la sincronización en el motor se pierde por completo, el motor se va a apagar y muy probablemente ya no va a arrancar. El motor se va a apagar y en esos casos, aunque demos marcha al vehículo, solamente vamos a escuchar el motor de arranque porque el motor ya no va a encender. La banda se puede reventar por diversas causas. Las causas principales son que la banda ya está demasiado vieja y aparte se contaminó con aceite, con refrigerante o anticongelante, ya que en las bandas que están muy viejas este tipo de líquidos aceleran más el desgaste y eso puede provocar que en un momento determinado se rompan las bandas. Otra causa también muy común son esos vehículos que traen esas tapaderas de plástico para proteger las bandas. Muchas veces esas tapaderas en los vehículos que ya tienen muchos kilómetros o muchas millas, muchos años en servicio, ese tipo de tapas se deforman, a veces se quitan y se vuelven a poner y no quedan bien, a veces están golpeadas y en algunas ocasiones se deforman tanto o se golpean o se mueven o faltan tornillos y la banda termina pegando o rozando por vibración o por movimiento con este tipo de tapas y la misma tapa puede golpear y reventar la banda. Entonces ya para terminar, hay otras partes pertenecientes al sistema eléctrico que también pueden causar que el vehículo se apague. Principalmente cuando las terminales tienen mucho sarro, óxido o cuando están flojas. Entonces esto genera mucho movimiento con las vibraciones y en un momento determinado se pueden zafar o se pueden aflojar y cuando se afloja una de las terminales de batería, el vehículo se va a apagar. Otras veces las mismas terminales están en malas condiciones. Entonces, cuando vamos a revisar las terminales, siempre es importante también revisar los cables grandes, la tierra principal de la batería al chasis o alguno de los cables gruesos de la batería, por ejemplo, al alternador. Lo mismo puede pasar cuando el alternador ya no funciona, cuando el alternador ya no carga. Ahí lo que pasa es que la batería se descarga, el vehículo puede arrancar, pero si el alternador deja de funcionar, la batería se va a empezar a descargar hasta que el vehículo se apaga. Y en esos casos, aparte de que el vehículo se va a apagar y vamos a notar que el vehículo se le empieza a bajar la electricidad, aparte de eso, algo que vamos a notar en el tablero va a ser el símbolo de batería indicándonos que muy probablemente hay problemas ya sea con conexiones a la batería, al alternador o con el mismo alternador. Entonces de ahí pasamos al sensor TPS o el sensor de mariposa de aceleración. Y básicamente este sensor le indica a la computadora cuánto es lo que abrimos el acelerador o la mariposa de aceleración, cuánto apretamos el pedal de aceleración para abrir la mariposa, para que entre aire y acelerar el vehículo. Y cuando falla, la mezcla se calcula mal. Muchas veces el motor se ahoga y puede apagarse. Y usualmente cuando falla este sensor, el vehículo tiene muchos problemas para controlar la marcha mínima y muy fácilmente se apaga. Generalmente se apaga cuando soltamos el pedal de aceleración. Si la señal que entrega a la computadora es muy contradictoria, directamente se va a apagar. Y en este caso también, generalmente cuando falla, vamos a ver la luz del check engine con código de falla de sensor TPS. Entonces, ahora sí ya para terminar, no puedo dejar de mencionar las partes que están relacionadas con el sistema de escape. Y aquí va a haber dos principalmente. La más común es el catalizador semitapado. Un catalizador tapado o semitapado va a provocar que el vehículo se apague y generalmente lo que vamos a tener como síntoma es que el vehículo arranca. En algunas ocasiones se puede manejar por algunos minutos hasta que el vehículo se ahoga, pierde potencia, pierde fuerza y esto ocurre debido a que el catalizador bloquea el escape, el motor pierde potencia y termina apagándose, ya que, como sabemos, el motor necesita una entrada de aire, pero también necesita una salida para los gases de escape. Si esa salida está tapada o semitapada, simplemente el motor no puede aceptar más aire y se va a apagar. A veces, todo esto va a venir acompañado de un convertidor catalítico que se calienta demasiado. Ese también puede ser otro síntoma adicional. Y adicionalmente, otra de las partes relacionadas con el escape que puede causar que el vehículo se apague es la válvula EGR. En este caso, la válvula EGR se va a encargar de puentear gases de escape del sistema de escape a los cilindros para bajar un poco la temperatura en la combustión
para evitar la formación de óxidos de nitrógeno. Es uno de estos sistemas para reducir emisiones contaminantes que tienen los vehículos. Entonces, esta válvula, al puentear gases de escape del escape a los cilindros, obviamente este puenteo de gases de escape no es todo el tiempo, es solamente en ciertas condiciones que la computadora va a controlar, pero si esta válvula EGR falla y se queda abierta, todo el tiempo se van a estar puenteando gases de escape a los cilindros, a la admisión del vehículo, y en este caso, si eso sucede de manera descontrolada o todo el tiempo, eso también va a provocar que el vehículo, en primer lugar, al arrancarlo, va a tener una marcha mínima bastante mala, bastante inestable, y muy fácilmente al querer manejar el vehículo se va a apagar. Depende de qué tan abierta quede la válvula. De tal manera que estas son las partes que más comúnmente provocan que el vehículo se apague cuando fallan. Y pues nada más, yo creo que por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video y los invito a que comenten si dejé pasar alguna parte que cuando falla apaga el motor, si tienen alguna experiencia relacionada con alguna de las partes que mencioné o con otra que no mencioné. Queda totalmente disponible el área de comentarios. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Muchas gracias y hasta la próxima.